Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Y ayer fue el dato a nivel nacional y también y sobre todo provincial, porque estamos hablando de una actividad encabezada por el propio Alberto Fernández, donde se avanzó en esta Santa Fe más conectada, esta idea de lograr mayor conectividad en toda la provincia de Santa Fe, abarcando muchísimos barrios, pero sobre todo también buscando inclusión digital para los estudiantes, los alumnos y los docentes. Está en línea Candelaria González del Pino, es secretaria de Gestión Federal santafesina, estuvo ayer en la firma de estos acuerdos para lograr la financiación internacional. Candelaria, buen día. Hola, muy buen día. ¿Cómo les va, Alejandro, Geraldine, Facundo? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Tratando de conocer algunos detalles de esta Santa Fe más conectada. ¿Qué es concretamente lo que propone y en cuánto tiempo como plazo? Bien, bueno, lo que se firmó ayer la verdad es que es un hito muy importante en todo este proceso que venimos desarrollando. Lo resaltábamos ayer cuando lo hablábamos con el gobernador y él lo manifestaba en la reunión con el presidente. Los diálogos con CAF comenzaron en el año 2019 cuando él era gobernador electo. Allí nos pidió a un equipo que estábamos trabajando con él de empezar a buscar financiamiento para áreas estratégicas para su gestión. Y este fue el primero y tuvimos una muy buena recepción por parte del Banco de Desarrollo de América Latina. Era un proyecto que en ese momento se pensaba fundamentalmente con una mirada estratégica a lo educativo y por supuesto cuando seguimos trabajando y empezó el tema de la pandemia, mantuvimos lo educativo porque es fundamental para la gestión del gobernador, pero le incorporamos un componente muy importante como es el de conectividad y que es justamente esta fibra óptica. Ustedes recién hablaban del gasoducto metropolitano. Bueno, a mí me gusta dar ejemplos de lo que significa esta fibra óptica como si fuera el gasoducto troncal, donde va a llevarse la conectividad a todas las localidades, a las 365 localidades de la provincia. La idea es empezar con este troncal, llegar a todas las localidades y después en una segunda etapa que no prevé este proyecto ahora, pero sí que está previsto para después, es para que pueda salir, como yo siempre digo, el gas en las hornallas, ¿no? Ahora llega el gas directamente digamos, el principal, y después seguiremos trabajando para que cada domicilio particular y cada colegio, cada institución, cada sede de gobierno tenga conectividad para poder generar muchas más oportunidades para todos, ¿no? Solamente la estructura troncal, que sería, ¿no?, esto que estamos contando, el esqueleto de todo este megaproyecto, ¿cuánto tiempo demora? El proyecto de ejecución son 4 años. No son solo los 4.000 kilómetros de fibra óptica, eso es como lo más grande, si se quiere, pero nosotros, y ustedes lo sabrán, ya estaba previsto y está previsto en este programa llegar con Wi-Fi libre a 134 barrios populares de Santa Fe y Rosario. Cuando tuvimos esa demora que en la Cámara de Diputados, que realmente nos quitó un año de ejecución de este proyecto y de esta conectividad, el gobernador nos pidió que en diálogo con CAF avanzáramos en los que pudiéramos avanzar del programa para luego, bueno, generar los reembolsos hasta que estuviera aprobado el proyecto. Y fue así que tenemos 20 barrios populares de Santa Fe y Rosario que ya se han adjudicado las obras, otros 114, los restantes, que están en plena evaluación de las propuestas técnicas, de las ofertas técnicas. O sea, se ha ido avanzando en este programa. Lo más grueso es justamente estos 4.000 kilómetros de fibra óptica, pero también es importante resaltar, como lo decía, lo vinculado a lo educativo, también prevé construcción de más de 50 establecimientos educativos con internet. Y hay otro componente blando también, que es precisamente preparar a nuestros niños, niñas, adolescentes, a los docentes, las capacitaciones de habilidades blandas, o sea, todo lo que se requiere para poder poner en práctica esa conectividad.
y la verdad que es un proyecto estratégico y trascendental. Ayer lo decía el gobernador y lo ratificaba también el presidente. Hoy conectividad significa tener más oportunidades. Y Naciones Unidas así también lo ha entendido, porque en el 2016 lo declaró como derecho humano a la conectividad. Entonces, claro, esa es la trascendencia de este proyecto. Candelaria, ¿cómo te va? Facundo te saluda. Te quería preguntar cuál es la radiografía hoy. Si hoy tendríamos que decir el mapa Santa Fe, ¿cuán conectado está? Y por supuesto, ¿cuáles van a ser los proyectos de conectar? ¿Qué cantidad de gente engloba? Recién decías las 365 localidades de la provincia, pero hoy, ¿cuál es la radiografía actual de cómo estamos conectados en Santa Fe en materia de Wi-Fi, conexión a Internet? Mira, hoy puntualmente en lo que es la red de datos provinciales, solo hay red de datos provinciales entre Santa Fe y Rosario. Es lo único que hoy existe. No obstante ello, digamos, lo que hace propiamente dicha a estos datos. El gobernador en el 2020, cuando abrió la Asamblea Legislativa, hizo un diagnóstico de cómo estábamos en relación a la conectividad. Tenemos que solo el 18% de los hogares santafesinos tienen una buena conexión. El 30% de los hogares que en Santa Fe no tiene conexión fija a Internet. Y del 70% que sí tiene conexión a Internet, más del 50% tiene una conexión muy mala. Con respecto a las escuelas, el 72% de las escuelas públicas no tiene Internet para uso pedagógico, es decir, tiene para uso administrativo, pero si uno quiere bajar un video para poder realizar alguna enseñanza con los estudiantes, eso no se puede hacer. Estos porcentajes son muy altos y son muy alarmantes, y es por eso que en su momento, cuando veníamos trabajando en lo educativo, como les decía al principio, se viró porque la pandemia expuso fuertemente estas desigualdades, y que es lo que el gobernador siempre nos pide, buscar proyectos estratégicos para hacer la vida de los santafesinos y las santafesinas mucho más simple y con más oportunidades, generando arraigo también, ¿no? Porque esto es importante. Las 365 localidades va a llegar este troncal, ¿sí? Y eso significa que mucha gente que vive y nació en un determinado lugar alejado de las grandes urbes pueda mantenerse ahí, porque hoy por hoy la gran cantidad de trámites y de proyectos y educativos, y también para poder vender sus productos al exterior, para generar capacitaciones, para hacer una consulta de salud, todo esto se hace hoy a través de la conectividad, ¿no es cierto? Entonces... Sí. Me imagino una pyme, por ejemplo, que tranquilamente podría necesitar o la posibilidad también de tener la estrategia, ¿no? De ahora contar con buena conectividad para desarrollar sus negocios. Pensemos en una pyme o también en una familia, ¿no? Hoy por hoy el tema de la virtualidad, la conectividad es una cuestión esencial. Para esto se va a utilizar fondos que, en definitiva, también están autorizados de un organismo multilateral de crédito. Va a ser un crédito que va a financiar esta obra. Exactamente, es el crédito del Banco de Desarrollo de América Latina, es un préstamo por $100 millones, la provincia también va a aportar 24 millones más, o sea, todo el proyecto de inversión son más de $124 millones, donde, bueno, CAF justamente lo que hace es darnos ese préstamo, hay que decirlo también, a una tasa muy, muy competitiva y muy importante, es baja, es la LIBOR más 1.8 aproximadamente, es una tasa relativamente baja, que ese era también uno de los argumentos que nosotros les transmitíamos a los diputados en su momento cuando llegó el proyecto a la Cámara, precisamente porque era muy beneficiosa esa tasa. A 15 años, un crédito a 15 años, tenemos algunos años de gracia, o sea, todas las condiciones estaban dadas porque, y lo decía ayer el representante del Banco de Desarrollo, para ellos cuando leyeron, cuando fuimos elaborando el proyecto y la estrategia que tenía, ellos quisieron sumarse y apoyar porque realmente lo consideraban así. Ustedes imagínense y piensen, digo, para dimensionar esto que les digo, en el 2020, cuando se priorizó el proyecto de Santa Fe Más Conectada a la provincia de Santa Fe,
Fue el único proyecto provincial priorizado por CAF, el único. Claro. Para ellos también es estratégico y fundamental apoyar este tipo de iniciativas que generan desarrollo, que generan lo que decíamos recién, oportunidades, arraigo. Vos hablabas de las pymes, pero también pensemos, y nosotros lo hemos pensado en clave también de perspectiva de género, de reducir las desigualdades de género, que es otra de los ejes estratégicos del gobernador. Imaginemos esas mujeres que tienen a cargo el hogar y que a su vez tienen niños, y cuando los niños están en el colegio ellas pueden realizar algún tipo de tareas desde su hogar. La conectividad les va a permitir eso, les va a permitir, si tienen algún tipo de emprendimiento, poder también subirlo, no digamos, podría llegar a, por supuesto, comercializarlo al exterior, pero pensemos comercializar con otras provincias. Hoy las plataformas existen y son las vías y los canales para poder comercializar. Y una mujer lo podría hacer desde su hogar en ese espacio de tiempo que pudieron llegar a tener. Eso es también, son más oportunidades, más posibilidades para todos, y tener la herramienta. Después cada uno la podrá utilizar conforme su día a día, ¿no es cierto? Candelaria, lo más complejo es justamente estos primeros 4 años de la etapa, digamos, de generar la estructura troncal, o después se necesita la misma cantidad de tiempo o más para desarrollar, digamos, la conexión más fina para cada localidad o comuna. No, esta es la etapa más compleja, porque es llevar justamente toda el gran caño, por decirlo de alguna manera, para que después surgirá con las cooperativas del lugar, claro, con asociaciones que estén dedicadas a ese tipo, pero que ya están in situ ahí, y que bueno, que todo esto por supuesto les va a facilitar o va a permitir que se pueda acceder de manera más rápida a lo domiciliario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que podemos estar hablando, imagino así, de un 2030 ya con una Santa Fe más conectada, digamos, con un proyecto que ya prácticamente pueda tener una base sólida, ya concretado. Esperemos que sea antes. Yo creo que podría llegar a ser antes también. Santa Fe, ¿cómo está en relación a otras provincias? Porque también teníamos entendido que se había evaluado, bueno, la situación con relación a otras jurisdicciones en cuanto a conectividad. Bueno, en ese caso, ENACOM también usamos de base los datos de ENACOM, donde nos posiciona a nivel nacional. Santa Fe está en el puesto 14 respecto a lo que tiene que ver con conexiones de fibra óptica directa a hogares, y en el puesto 9 respecto a la velocidad promedio de conexión. El gobernador siempre dice que quiere subir en el ranking, porque Santa Fe tiene las posibilidades, así como tiene un desarrollo a nivel de exportaciones, de producción. Bueno, también quiere tener, y que están en los primeros puestos, bueno, también estarlo en lo que tiene que ver con conectividad. Candelaria, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Aire de Santa Fe, un poco para llevar claridad, de que la gente también se vaya haciendo una idea de cómo es este mega plan, este mega proyecto que, como decíamos, va a tener financiamiento internacional, y que ya tiene una idea de inicio. ¿Cuándo prevé la provincia que esto va a empezar a gestarse? Estamos, la idea, y ayer lo decía el gobernador, para mediados de febrero ya estar licitando las primeras etapas de lo que hace a la red troncal, precisamente. Con los barrios populares ya hemos comenzado, como yo les decía. Y bueno, claro, y así. Wi-Fi libre. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Candelaria. Seguiremos en contacto para contar las alternativas de este proyecto. Muchísimas gracias, muy buen día. Hasta luego. Candelaria González del Pino, secretaria de Gestión Federal santafesina, una de las artífices de todo este plan de Santa Fe Más Conectada, que de hecho ayer formó parte ella de este pequeño grupo que acompañó al gobernador Omar Perotti para la firma del acuerdo con el Banco de Desarrollo Latinoamericano, y donde estuvo, por supuesto, encabezando el acto nada más ni nada menos que el presidente Alberto Fernández. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estás en modo aire.